Terminó el 2022, un año que será recordado entre los inversionistas de criptomonedas por el gran retroceso del mercado en correlación con las principales bolsas. Esto después de que en 2021 criptoactivos como Bitcoin y Ether consagraron sus precios máximos históricos. Así que la gran pregunta ahora es, ¿cómo seguirán estos activos de inversión en 2023? Creo que tanto BTC como ETH enfrentarán en 2023 un prolongado invierno cripto, en gran medida afectado por la destrucción de riqueza que ha dejado el 2022, dijo el trader Eduardo Gavotti, en exclusiva a Cripto Noticias. En el último año, Bitcoin y Ether se despreciaron alrededor del 65%. Gavotti profundizó que visualiza ese escenario tras la fuerte caída de precios y sobre todo la pérdida de confianza en el sector como resultado del colapso del FTX y otros intermediarios centralizados como Terra Luna. Bitcoin podría caer de $15.000 en 2023. Manu Ferrari, el bitcoiner y cofundador del protocolo MOD, proyecta el fondo pronto. Creo que BTC como activo especulativo debe estar alcanzando su piso a la baja. Hasta el momento, su precio mínimo de 2 años lo ha tocado el pasado noviembre en el margen de los $15.000. Aclarando que nada de lo que dice debe ser tomado como consejo de inversión, Ferrari contó lo que proyecta, aunque cree que BTC seguirá a la baja hasta 2024. Considera que 2023 será una buena época para acumularlo. ¿Qué criptomonedas tienen buenas perspectivas para 2023? Las criptomonedas con más potencial para 2023 está conformada por monedas que ya llevan años en el mercado y han demostrado ser lo suficientemente robustas como para sobrevivir y avanzar, y que hoy están su valor piso: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot y Solana. Otros afirman que las tendencias en criptomonedas para 2023 se prevén positivas. Son muchos los avances que esperamos conocer pronto, desvelando a continuación cuáles son los 6 eventos principales que marcarán este año. Más pagos con criptos. Cada vez es posible pagar con criptomonedas en más lugares. Según un estudio realizado por la compañía Ripple, se determinó que el 56% de los consumidores a nivel mundial están más dispuestos a comprar en una tienda que acepte pagos en cripto, por lo que irrumpirán con fuerza el próximo año y podrían dominar el mercado. Uso alcista. El uso de las criptomonedas no ha parado de crecer. Por ejemplo, solo en 2022 su uso se incrementó un 40% en países de América Latina, cifra que se prevé que siga subiendo, por lo que son datos muy positivos. Mayor regulación. Para el 2023 se espera que se ponga el foco en establecer marcos de operación para proteger a los usuarios, una especie de ley cripto que reconocería la legitimidad de las empresas cripto y brindaría seguridad jurídica a clientes, inversores y empresas. Transferencias internacionales. Se espera que para el 2023 las transacciones en cadena transfronterizas B2B globales no paren de crecer, con un mayor volumen de transferencias internacionales que implican mayores ventajas competitivas. Crecimiento de las stablecoins. A pesar de que hay una gran variedad de criptoactivos, no todas las monedas digitales son iguales. Están las stablecoins o monedas estables, cuya cotización está ligada 1 a 1 a la de una moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense o el euro. Este tipo de cripto se estima que seguirá creciendo a lo largo del 2023. El futuro de las criptochains. Uno de los aspectos que ha provocado que muchos usuarios tengan miedo a las criptomonedas ha tenido que ver sin duda con las numerosas quiebras de empresas de criptomoneda a lo largo del 2022. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.